Bien, vamos a pasar con una cuarta pregunta que me hizo la hermana Nelly de Sánchez. Y es la pregunta que tiene que ver con el mesianismo. Le quiero decir a Nelly y a todos los que están viendo este video y lo vayan a ver en el futuro en YouTube, que voy a dar esta respuesta simplemente como un aperitivo, como un abreboca a un tema que hay que dedicarle mucho tiempo. Pero yo le dije a Nelly y le digo a ustedes y le digo a los que vean este video en el futuro, que deberían de buscar en mi canal de YouTube todos los videos que yo di sobre Gálatas, porque el libro o la carta a los Gálatas es fundamental para este tema que vamos a hablar. Y es el tema de qué significa todo este movimiento del mesianismo dentro de la iglesia evangélica. Lo primero que les quiero decir es lo siguiente. Nadie falsifica un billete falso. Todo el mundo falsifica un billete verdadero. Y billete verdadero hay uno solo. Los demás son imitaciones de gente que quiere comprar o aprovecharse de la economía del billete verdadero a través de una copia. El evangelio no es una opción, no es una alternativa. El evangelio es la verdad. El evangelio es la única alternativa, la única salvación que el hombre tiene. El evangelio es profundamente sencillo. Dios es amor. El hombre es pecador. Dios ama al hombre, pero el hombre está condenado por su pecado. Dios está enemistado con el hombre porque el hombre pecó contra Dios. Y Dios no lo puede recibir en esas condiciones porque el hombre está muerto espiritualmente. Como el hombre está muerto espiritualmente, no se puede revivir a sí mismo, sino que Dios ha tenido que tomar la iniciativa. Y la iniciativa la tomó él mostrando que solamente alguien que tuviera el poder de vivir como un hombre, de morir en ese cuerpo de hombre y al mismo tiempo vencer la muerte sin cometer pecado, tiene la posibilidad de sustituir al hombre común y darle salvación y vida eterna delante de Dios. Lo explico de otra manera. Dios tiene una factura que el hombre le debe. Y mientras que esa factura esté sin pagar, el hombre no tiene acceso a Dios. Y el hombre no tiene cómo pagar la factura. El hombre no tiene manera de pagarlo. Él quiere pagarlo con buenas obras. Él quiere pagarlo siendo buena persona. Él quiere pagarlo haciendo mil cosas, inventándose mil caminos, inventándose mil formas de pagarle a Dios la deuda y no puede. La Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Pero el mismo versículo dice que Dios, sabiendo que no puede el hombre pagar la deuda, Dios puso el dinero para pagarla. Estoy representando esto desde el punto de vista mercantil. Entonces, Dios tomó a su Hijo Jesucristo y pagó el precio que el hombre debía. Dios dio a su Hijo y se autopagó la factura. De hecho, la Biblia dice que el acta de los pecados que estaban en contra de nosotros fue clavada en la cruz cuando Jesucristo murió. Cuando Jesucristo dijo, consumado es, lo que está diciendo Jesús es, lo que yo vine a hacer, que fue pagar la factura del hombre, lo hice. Está listo, está consumado, se rajó el velo del templo. Dios se satisfizo, Dios quedó satisfecho con la muerte de su Hijo. ¿Cuál es el problema? Que solamente los humanos que individualmente se acojan a ese sacrificio, solamente ellos pueden tener vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en las buenas obras. ¿Dice eso?
No, es vida eterna en Cristo Jesús. Ese es el evangelio. Un Dios al que se le debe, un hombre que no puede pagar, un Dios que sabiendo que no se va a destrancar el juego nunca, él decide entregar a su hijo, paga la deuda y le dice al hombre, si quieres ser salvo, tienes que aceptar que yo te pagué la deuda. Tienes que aceptar que eres un pecador, que estás perdido y que yo te pagué la deuda y confiar en que yo te pagué la deuda y vivir porque yo te pagué la deuda y creer que yo te pagué la deuda. Si no aceptas eso, no me vas a ver jamás. Eso es el evangelio. ¿Saben cuál es el problema del evangelio? Que el hombre no puede hacer absolutamente nada para ser salvo. Lo único que puede hacer es creer. ¿Y saben qué? Hasta para creer, Dios tiene que ayudarlo. Dice la Biblia, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Es decir, todo depende de Dios. ¿Entienden eso? El problema es que las personas no aceptan que Dios es el autor de todo. Ellos quieren tener una partecita, ellos quieren ayudar a Dios, ellos quieren colaborar con Dios, ellos necesitan poner algo para pagar la factura. Y Dios les dice, ustedes me ofenden cuando quieren hacer algo para pagar lo que ya yo pagué. Esto del mesianismo, hermanos, no es de ayer para acá, ni de hace 20 años para acá, ni de hace 50 años para acá. Esto del mesianismo es desde los tiempos del apóstol Pablo. Por eso está escrita la carta a los Gálatas. Porque la carta a los Gálatas es un regaño a unos hermanos que viviendo y habiendo conocido y habiendo siendo discipulados por el apóstol Pablo y habiendo conocido el evangelio que yo acabo de explicar antes de esto, ellos dijeron o escucharon o empezaron a recibir a unos hermanos que les decían, sí, todo eso que Pablo les dijo es verdad, pero ustedes tienen que ayudar a Dios guardando la ley. Ustedes son gentiles, los hombres tienen todavía el prepucio en el pene, se lo tienen que picar como los judíos. Se lo tienen que picar, se tienen que circuncidar, porque si no, no van a ser salvos. Y cuando ellos les empezaron a enseñar eso a los Gálatas, lo que le están diciendo a los Gálatas es, lo que Cristo hizo en la cruz no es suficiente. Ustedes tienen que circuncidarse y no pueden comer puerco y tienen que guardar el sábado y no pueden llamar a Jesús Jesús, tienen que llamarlo a Hamashiach Ramashu. Estoy inventando. Y tienen que ponerse un trapo aquí con unas rayas azules y se tienen que poner un kipá y tienen que guardar la Torá y se tienen empezaron a darle una cantidad de instrucciones terrenales, humanas, religiosas, no ahora ni hace 20 años, hace 2000 años atrás. Esto no es nuevo. Esto es de tan viejo que Gálatas es una carta que fue escrita por ese problema. Entonces, el mesianismo es un movimiento que ha surgido dentro de nuestras iglesias de gente que no acepta que el sacrificio de Cristo es suficiente, que no están conformes, porque no se sienten seguros, porque la salvación no depende de lo que Cristo hizo. Ellos no se sienten conformes con eso. Ellos tienen que sentir que están haciendo algo que ayuda a Dios a salvarnos. Y la única forma de hacerlo es practicando cosas religiosas. Voy a poner este ejemplo. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, porque al fin Faraón cedió y le dijo a Moisés, sí, hombre, váyanse, me tienen obstinado, ¿verdad? Y Faraón los dejó salir.
Cuando llegaron al Mar Rojo, ya para ese momento Faraón se le abrieron los ojos y dijo, ¿qué hice? Y salió a buscar a los hebreos para matarlos. Y hay un momento en el cual ellos van a morir porque viene Faraón a acabar con ellos. Y tienen al frente el Mar Rojo. No había escapatoria. Como no tiene escapatoria el ser humano sin Cristo. Las buenas obras no lo pueden ayudar. El ser buena persona no lo puede ayudar porque la Biblia dice que nadie puede ser salvo por las obras para que nadie se gloríe. Y entonces los hebreos, los israelitas estaban frente a la espada y la pared, estaban frente a la muerte de Faraón o a morir ahogados, no tenían escapatoria. Empezaron a reclamarle a Moisés, mejor los hubieras dejado ahí en Egipto, ta, 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 ta. Bueno, lo cierto es que Dios manifiesta su poder y les abre el mar y ellos pasan en seco al otro lado. Y no solamente fueron salvos del otro lado del mar, sino que Dios cerró las aguas sobre Faraón y sus carruajes y ellos vieron su salvación y la destrucción de sus enemigos. Una perfecta analogía de la salvación de los creyentes y cuando Satanás y sus demonios sean echados para siempre en el infierno. En ningún momento esa salvación de los israelitas dependió de ellos. Es más, ellos estaban refunfuñando. Dependió de un intercesor que se llamaba Moisés y que fue el que clamó y el que pidió. Y Dios, por amor a Moisés, obró un milagro. Como Cristo representó, ¿verdad?, nuestra salvación clamando al Padre por nosotros. Por eso Moisés, desde ese punto de vista, una tipología de un mediador, de un intercesor. Y después que pasaron, fueron salvos y cantaron. Y de ahí el cántico de Moisés. Moisés cantó así este cántico por el Mar Rojo, cántico por el Mar Rojo, de alabanza, levantando al poderoso y todopoderoso de Israel, de Israel. Bueno, ese gozo, esa alegría que ellos sintieron al ver cómo Dios los salvó, les duró nada. Porque cuando llegaron a cierto campamento y Moisés subió a recibir las tablas de la ley, ¿qué hicieron ellos? Un becerro. Se hicieron un becerro de oro. ¿Por qué? Porque el hombre en sus venas, en su carne, necesita tocar, necesita palpar, necesita sentir que tiene control de las cosas. Por eso la gente cree que se puede salvar siendo buena persona. Por eso la gente dice, yo no le he hecho mal a nadie. Yo no soy delincuente, yo no soy prostituta. Por supuesto, he cometido mis mentiritas, mis malos pensamientos, pero Dios sabe que no es lo que tú puedas hacer. No importa si eres un santo pegado a la pared. Ya has cometido un pecado, estás condenado para siempre. Es lo que Cristo hizo por ti. Y los mesiánicos lo que le enseñan, no ahora, desde hace 2000 años, pero ahora, vamos a hablar de ahorita, lo que le enseñan a las iglesias de hoy en día es que Cristo no es suficiente. Y por supuesto no lo van a decir con esas palabras, porque como siempre lo hemos dicho, Satanás nunca se le va a presentar a alguien para tentarlo, nunca se le va a presentar con un cartel que diga, te vengo a tentar. Ni se le va a presentar con los cachos, ni con el tridente, ni con el rabito. La Biblia dice que Satanás se viste como ángel de luz. Y la Biblia dice que en los postreros tiempos será tanta la confusión que si es posible, si fuese posible, aún los escogidos serían engañados. Acaba de pasar en Colombia un pastor, así como yo que estoy enseñándoles a ustedes, tenía un grupito de gente diciéndoles que Jesucristo venía el 28 de enero, que vendieran todas las cosas y le mandaran el dinero a él. Y resulta que llegó el 27, el 28 de enero, Jesús no apareció, los hermanos quedaron en la carra plana y el pastorcito no aparece por ningún lado porque se embolsilló el dinero. En pleno siglo XXI, con celulares, con internet, con gente que sabe sumar, hay gente tan estúpida que le crea un malandro de eso
y quedan en la ruina. Ahora, hermano, si hay gente tan estúpida para creer eso, ¿cuánto más no van a ver en nuestras iglesias gente que por novelería empiezan a decir, no, a Jesús no se le puede llamar Jesús, porque ese es un nombre pagano. A Jesús hay que llamarlo Yeshua. Ah, bueno, sí, es verdad. En verdad, es verdad. En el hebreo era Yeshua. Sí, vamos a decir Yeshua. Entonces, a partir de ahí la iglesia sigue igualita, pero ahora ya a Jesús no se le dice Jesús, sino Yeshua. Pero a los días viene alguien y dice, no, pero a Dios no se le puede llamar Dios, porque Dios es un nombre genérico. A Dios hay que llamarlo Elohim, hay que llamarlo el Eterno, hay que llamarlo Yahvé, hay que llamarlo Yahweh. Y entonces empiezan a darte una clase de hebreo y a decirte que a Dios hay que llamarlo Yahweh y Elohim. Y bueno, y la gente dice, bueno, está bien. Y ya no dicen Jesús, sino Yeshua Mashiach, y ya no dicen Dios, sino el Eterno Elohim Yahweh. Pero los días viene alguien y dice, no, pero es que nosotros no nos podemos seguir reuniendo los domingos, porque esa fue una cosa que inventaron los católicos. Y empiezan a argumentar cosas falsas para demostrar o querer hacer demostrar que no es los domingos, sino que es los sábados, porque ese es el día eterno del pacto de no sé qué cosa. Ellos no analizan un pocotón de cosas que la Biblia nos enseña, que una cosa es el pacto con los judíos y otra cosa es el pacto con la iglesia. Entonces le empiezan a meter a la gente que hay que reunirse es los sábados. Entonces ya es Yeshua, ya es Yahweh, ya no son los domingos, sino los sábados. Pero entonces ya no empiezan a leer el Nuevo Testamento porque el Nuevo Testamento les da muy duro y empiezan a leer es la Torá y empiezan a leer es el Antiguo Testamento. Y ya ahora Pablo no es el apóstol ni el hombre que Dios usó para escribir 13 cartas de la Biblia, sino que Pablo es un tipo que no hay que tenerle mucha confianza. Y Gálatas es un libro que no hay que prestarle mucha atención porque Pablo estaba equivocado. Al final del día, al final de un año, al final de 6 meses, de 2 años, tienes una iglesia que fue cristiana, que confiaba en Cristo, que predicaba a Cristo, que predicaba que la salvación era por fe, que la salvación era por la gracia de Dios, que no era por obra, y un año después tienes a un poco de gente con un rollo que imita la Torah bailándola, con unos kipás, con unos trapos, con unas tiras, con un pocotón de cosas, simplemente por novelería, pero no hay base bíblica. Y esa gente que está haciendo eso, lo hacen porque quieren ayudar a Dios, porque no confían en el sacrificio de Cristo, quieren volver a ser esclavos. Hay que leerse Gálatas otra vez. Y por eso es que todos los que andan en ese movimiento mesiánico no soportan a Gálatas, porque Gálatas dice, de la gracia habéis caído. Porque creen que poniéndose un trapo y poniéndose un kipá y bailando la Torá y llamando a Jesús, no Jesús, sino Yeshua a Dios llamándolo Yahweh, con eso están ayudando a Dios porque no confían en el sacrificio de Cristo. Este tema es para ahondar mucho más. Yo lo estoy haciendo en forma muy superficial, pero quiero decirle que esta historia de envenenamiento del evangelio, de pretensión de predicar un evangelio diferente, que Pablo dice que el que lo haga es anatema, eso no es de ahora, Nelly, eso no es de ahora. Les voy a poner un ejemplo. El evangelio de la prosperidad. Ya eso, el evangelio de la prosperidad, hace 30, 40 años no existía. ¿De dónde salió el evangelio de la prosperidad? De una cantidad de predicadores norteamericanos que fueron los precursores y que empezaron a inventar y a decir que si yo soy hijo de Dios, yo soy hijo del rey y por lo tanto, por ser hijo del rey, tengo que estar sano económicamente, tengo que tener dinero. Si estoy enfermo, me tengo que sanar porque Jesucristo sanó a todo el mundo. A mí no me puede ir mal, yo estoy en victoria. Si me está yendo muy mal, entonces porque tengo maldiciones generacionales o un demonio y hay que liberarme. Y empiezan a venderle a la iglesia un evangelio mercantilista. Y por eso es que vemos a mucha gente en el evangelio de la prosperidad que los pastores, los apóstoles tienen aviones, tienen yates, porque dice la Biblia que usan el evangelio como fuente de ganancia. Entonces, así como ha existido ahora el mesianismo, el evangelio de la prosperidad, la superfe,
han habido otros movimientos en la historia. Pero todo esto, ¿saben para qué sirve? Para sacudir la mata y ver quiénes quedan agarrados a la vid y quiénes caen. Por eso Jesús dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quisieres y os será hecho. El que permanece pegado a la vid lleva mucho fruto, pero el que no está pegado a la vid se seca y hay que cortarlo y quemarlo. El evangelio es predicar la gracia de Dios, que Dios soberanamente nos dio vida eterna en Cristo Jesús y nosotros no podemos añadirle a ese sacrificio cosa alguna. Y el que lo haga es anatema. No lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Saben cuál es el problema? Y por eso la Biblia dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe cristiana está basada en una promesa y no hay nada que podamos tocar, no hay nada que podamos hacer, no hay nada que podamos experimentar físicamente para podernos asegurar de eso. Tenemos que confiar en la bendita palabra de Dios. Y eso es fe. Jesús dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que, mi querida Nelly, mis queridos hermanos, yo les prometo que en el futuro podemos ahondar, debemos ahondar, tenemos que ahondar en este tema, pero no se dejen impacientar por toda esta gente que lo único que los mueve es una profunda inseguridad de su salvación. Y sienten que si no guardan el sábado y si no se circuncidan y si comen cochino, no, Jesús habló claramente y dijo que lo único que salvaba al hombre era aceptarlo, creer en él como Señor y Salvador. Y yo les prometo que vamos en algún momento de tantos temas que tenemos que abordar en el futuro, si Dios nos da vida y salud, hacer unas 2 o 3 clases para estudiar los orígenes de este movimiento, sus alcances y cómo contrarrestar. ¿Ok? Muy bien. ¿Algún comentario en este punto? Ok. Tenemos las 6:35 y quiero terminar a las 7. No quiero pasarme de allí. Otra pregunta. ¿Alguien creo que iba a hablar? No estoy seguro. Ok. Otra pregunta. ¿Por qué existen tantas denominaciones? ¿Por qué existen tantas denominaciones? ¿Quién tiene la verdad? Bueno. Grande. Me volví a hacer. Ok. ¿Por qué existen tantas denominaciones y quién tiene la verdad? Yo quiero decir aquí abiertamente que esta respuesta, aunque ella no me hizo esa pregunta ni cercano a eso, pero yo le quiero dedicar esta respuesta a mi hermana Ariadne, que está aquí con nosotros. Ariadne, podríamos decir que es nueva creyente, ella tiene poco tiempo en el Evangelio, y a mí me interesa mucho que la respuesta anterior y esta que voy a tener ahora, ella la pueda escuchar también, por supuesto, para ustedes. Aquí, para poder hablar de denominaciones, tenemos que primero explicar qué son denominaciones. Una denominación es cuando dentro, en este caso, de una iglesia, en este caso la iglesia evangélica, existen grupos bien definidos desde el punto de vista doctrinal y o desde el punto de vista organizacional. La iglesia cristiana evangélica está basada en uno de los primeros principios que tiene, y es que este libro, que es la palabra de Dios, es la fuente de su doctrina. La iglesia católica
no cree eso. La Iglesia Católica cree que la Biblia es la palabra de Dios, pero también cree que las encíclicas que dan los papas también valen y pesan igual que la Biblia, o incluso más que la Biblia. Por eso los católicos no confían solamente en la Biblia, sino en lo que dijo el Papa Francisco, en Juan Pablo II o en el Papa Pío XIII, ¿verdad? Y además de eso, consideran que además de la Biblia y las encíclicas papales, la tradición de la iglesia, es decir, los cuentos de camino que la iglesia ha acumulado, la iglesia católica ha acumulado en 2000 años, también son parte de la doctrina y que hay que basarse en eso para sus verdades. Por supuesto, de allí tantos errores de la iglesia católica, ¿verdad? Porque la mayoría de sus doctrinas usted no las puede sustentar con este libro, sino las puede sustentar con palabras de papas y con tradiciones humanas, y eso no vale. Eso no vale. Es la Biblia la que nos dice cuál es la voluntad de Dios y nada más que la Biblia. Los testigos de Jehová, aunque salieron de la iglesia cristiana, tienen un problema. Ellos tienen la Biblia, pero primero la han deshuesado, la han tergiversado, la han cambiado a su antojo, le han quitado versículos, han hecho barbaridades con la Biblia, pero además de eso, ellos estudian y analizan e interpretan la Biblia conforme a lo que diga la Watchtower o el Atalaya, que es la organización mundial que agrupa a los testigos de Jehová. Ellos tienen un grupo de entre comillas, sabios, que son los que les dicen cómo pueden interpretar las escrituras. No tienen capacidad para leerlas y llegar a una interpretación propia. Los mormones, que también salieron de una iglesia cristiana, están basados ni siquiera en la Biblia. La Biblia es un apéndice de su libro principal, que es el libro del Mormón. Ellos no leen la Biblia y si la leen y la usan es a su conveniencia. Para ellos lo importante es el libro del Mormón, que es un libro aparte, un libro que según ellos se lo dio un ángel a su profeta principal, José Smith, por allá en el año 1800 y pico, y se los dio en un idioma que solamente lo podía interpretar él con unos lentes que consiguió abajo de una piedra. Y así yo pudiera seguir explicándole de distintos grupos que han salido de la iglesia, pero su característica principal es que la Biblia no es la fuente de su doctrina, no es la piedra angular de su creencia, sino que puede ser la Biblia, pero siempre lo que dijo el profeta tal, lo que dijo la profeta tal, lo que dice el libro tal, lo que dijo el papa tal. Los cristianos evangélicos estamos basados en este libro. Esa es la primera característica de las iglesias cristianas evangélicas, la palabra de Dios como única fuente de doctrina y de fe. Ahora bien, todos los evangélicos del mundo, todos los cristianos evangélicos del mundo, creen básicamente lo mismo. Creen que hay un Dios manifestado en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todos los evangélicos del mundo creen eso. Evangélico que no cree en la Trinidad no es evangélico. Creemos, los evangélicos creemos que Dios se manifiesta en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es un solo Dios. En segundo lugar, creemos que el hombre es creado por Dios y que el hombre es pecador y está condenado en su pecado, está separado de Dios. No es que se va a condenar, está condenado, porque la Biblia dice que el que no ha creído en Jesucristo desde ya es condenado. Por lo tanto, el hombre en su estado natural está separado de Dios y si muere en esa condición se va a condenar. Todos los evangélicos del mundo creemos eso. Todos los evangélicos del mundo creemos que hay un cielo y que hay un infierno. Que el cielo es el lugar donde Dios está, donde vamos a ir a dar a pasar la eternidad a los cristianos por los siglos de los siglos, y que hay un infierno que es un lugar de tormento que Dios ha reservado para Satanás, los demonios y todos aquellos que hayan rechazado el plan de salvación. Los cristianos evangélicos no creemos en purgatorio, ni en limbo, ni en reencarnación, ni en karma. No, los evangélicos creemos solamente en el cielo y en el infierno.
Y así podría seguir diciendo varias cosas, pero lo que une a todos los evangélicos del mundo es que la salvación es por gracia. Lo que ya yo expliqué con bastante detalle hace unos minutos. Por la simple obra de Cristo en la cruz del Calvario y que el hombre no puede agregarle ni quitarle nada a ese sacrificio. Y que si quiere ser salvo o salva, tiene que confiar en Cristo como su Señor y su Salvador. Si le quiere agregar algo, quitarle algo, está muy mal. Y lo que hacen las religiones es eso, agregarle o quitarle el sacrificio de Cristo. Entonces, en ese sentido, todos los cristianos evangélicos del mundo creemos básicamente esas cosas. ¿Dónde empiezan las diferencias? Comienzan desde el punto de vista doctrinal en esos temas que ya les he dicho que pueden admitir distintas interpretaciones. Y pueden comenzar desde el punto de vista organizacional dependiendo del estilo que se adopte en la organización y en las prácticas de sus servicios ocultos. Por ejemplo, muchos de ustedes habrán oído hablar de iglesias pentecostales y muchos habrán oído hablar de iglesias bautistas y muchos de ustedes habrán oído hablar de iglesias metodistas y de iglesias luteranas y de iglesias presbiterianas. Esas son denominaciones. ¿Por qué? Porque los bautistas, aunque creen todo lo que ya yo dije y los pentecostales también, empiezan a diferenciarse cuando el bautista dice que los dones del Espíritu Santo se manifiestan de una forma y el pentecostal dice que los dones del Espíritu Santo se manifiestan de otra. Por ejemplo, por norma, las iglesias bautistas no tienen en sus miembros personas que hablan en lenguas. ¿Qué es hablar en lenguas? Según algunos, hablar en lenguas es simplemente decir una cantidad de palabras que supuestamente son un idioma o un lenguaje celestial. Pero lo que la Biblia enseña es que las lenguas o el don de lengua es poder hablar en un idioma que no es tu propio idioma. Es decir, que tú sin saber árabe, de pronto el Espíritu Santo hace que tú hables árabe. ¿Por qué? Porque hay un árabe presente que no hay quien le predique y el Espíritu Santo quiere que alguien le predique y la única forma de hacerlo es que un ser humano que ha sido creyente y que ha recibido el don de lenguas pueda hablar árabe para que el árabe escuche las maravillas de Dios en su propia lengua y pueda creer. Eso fue lo que pasó en Pentecostés. No es que un grupo de personas empezaron y empezaron a decir un poco de, 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 de garabatos y de cosas que no. Pero eso es lo que pasa en algunas iglesias, que la gente dice una cantidad de disparates y no hay quien interprete y no hay quien diga nada. Bueno, en las iglesias bautistas eso prácticamente no existe, el hablar en lenguas. Pero en las iglesias pentecostales eso es muy importante. Entonces, aunque creen lo mismo, aunque se coinciden en los temas principales, en ciertos temas empiezan a diferenciarse. ¿Ok? Por ejemplo, las iglesias bautistas, estoy tomando estos dos ejemplos porque los metodistas, presbiterianos, luteranos se parecen mucho a los bautistas, a donde hay más diferencias con los pentecostales. Las iglesias bautistas, por ejemplo, tienen un gobierno congregacional. Es decir, una iglesia bautista, como debe ser una iglesia donde el pastor es un miembro más de la iglesia, no es el jefe de la iglesia, no es el dueño de la iglesia, no es quien hace no es el que hace y deshace en la iglesia, no. Ese pastor es alguien que pertenece a la iglesia, que la iglesia le otorga cierto liderazgo, cierto prestigio, cierta obediencia, le permite tener, por supuesto, cierto mando en la iglesia, pero el pastor es un miembro más de la iglesia. Y el gobierno congregacional hace que esa iglesia funcione donde todos pueden emitir su opinión. Se va a aprobar el presupuesto, se hace una reunión de iglesia para discutir el presupuesto y para que el pastor pueda decir, bueno, se va a gastar en esto, y los hermanos digan, bueno, yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, y se hacen los ajustes
y todos participan de la decisión. Y al final se toma una decisión consensuada en toda la iglesia, por toda la iglesia. En cambio, las iglesias pentecostales tienen gobiernos episcopales o tienen gobiernos centrados en un conglomerado de personas o están concentradas en un pastor y el pastor es el que dice y hace como él quiere y hay de aquel que se atreva a estar en contra de lo que el pastor diga. Por supuesto, los gobiernos congregacionales tienen sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es que es más difícil que un pastor se embolsille el dinero o que un grupo de personas se embolsille el dinero y hagan cosas indebidas con el evangelio, porque todos están pendientes de la iglesia y las decisiones se toman en conjunto. El problema de los gobiernos congregacionales es que, por ejemplo, van a mover un matero y hay media iglesia que dice que un matero se puede mover y una media iglesia que un matero no se puede mover. Y pasan 2 años discutiendo por un matero en vez de salir a predicar a Cristo. Eso sería una debilidad del gobierno congregacional. Que el pastor está amarrado de manos, que la iglesia está amarrada de manos porque todo el mundo quiere participar y decir de qué color van las paredes y de qué color deben ser las bancas, etcétera, etcétera. En cambio, en las iglesias pentecostales hay sus ventajas y sus desventajas. Si el pastor es un hombre de Dios, si el pastor es un hombre que tiene temor de Dios, si el pastor es un hombre correcto, pues no importa que tenga prácticamente todo el poder. Pero si es un hombre que cae en la tentación de no saber usar el poder, puede beneficiarse del evangelio y caer en la tentación de usar las ofrendas y de hacer otras cosas porque él tiene una autonomía exagerada. La ventaja de tener un gobierno, en este caso episcopal, donde el pastor es el principal, es que hay más autonomía y por supuesto las decisiones son más rápidas. Entonces, si lo pueden ver, las denominaciones tienen que ver más que todo con un estilo de cómo se manejan las cosas de la iglesia y algunas diferencias de doctrina, no en las doctrinas básicas e indiscutibles de la Biblia, sino en doctrinas que yo llamo de segundo y tercer nivel. En las iglesias bautistas las mujeres pueden ir quizás con pantalones y subir a la plataforma a cantar en pantalones, pero en una iglesia pentecostal eso no, porque las iglesias pentecostales la mujer tiene que ir con una falda que vaya más allá de la rodilla y si es posible que no se afeite las piernas y que no se maquille, que se haga un moño lo más estirado que pueda, que se lave la cara bien y que no se ponga mucho maquillaje o nada de maquillaje, que no se prenda. En cambio, en las iglesias bautistas las mujeres son más modernas, se maquillan, se arreglan, van con un poquito más de modernidad, ¿ok? En las iglesias bautistas usted va a conseguir, por ejemplo, el estilo de adoración. Puede ser que sea un estilo de adoración más sacro, más conservador, cantando himnos. Engrandecido sea Dios en esa reunión, en esa reunión. En cambio, usted va a una iglesia pentecostal y de pronto va a conseguir canciones como, por ejemplo, yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya. Y la gente va bailando y danzando. Entonces, esa es la diferencia que podemos conseguir en algunas iglesias. Ahora bien, todas estas diferencias, ¿verdad? Las convierten no en sectas ni en grupos separados, sino de la misma iglesia cristiana, por lo que dije al principio, porque las bases, los fundamentos de la doctrina son los mismos. En esa iglesia donde aplauden, si creen que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, esa es una iglesia cristiana. Si creen que Jesucristo murió en la cruz, resucitó y es el único y suficiente sacrificio por nuestro pecado y que podemos ser salvos solamente por medio de Cristo, esa es una iglesia cristiana. Y si la iglesia bautista, donde no aplauden, ¿verdad? Donde son más comedidos, donde son más modernos en algunas cosas y en otras no, creen todo eso, esa es una iglesia cristiana. Pero se le llama denominación precisamente por esas diferencias marcadas en doctrinas de segundo y tercer nivel o en la forma en la que se organizan y se celebran los cultos. Eso es básicamente la explicación. ¿De dónde salió eso? Mi teoría, porque eso no tiene base bíblica, mi teoría es que las denominaciones agrupan a personas con un perfil
cultural, con un perfil educativo y con un perfil económico o socioeconómico que los hace sentir afines los unos a los otros. Por ejemplo, las iglesias pentecostales son muy prolíficas, tienen mucho impacto en los barrios. ¿Por qué? Porque en los barrios la gente es más emotiva, la gente es más inclinada hacia las emociones, a las cosas que tienen más movimiento, más vistosidad, a veces a ser un poquito más apasionados. Y en las iglesias pentecostales hay una debilidad en relación con el estudio de la palabra. Casi siempre los pastores de las iglesias pentecostales abren la Biblia, leen un versículo, pero no digieren, no discriminan, no interpretan, sino que el pastor empieza a predicar lo primero que se le viene a la cabeza porque supuestamente el Espíritu Santo lo está dirigiendo. Entonces, en los barrios, en las zonas rurales, las iglesias pentecostales pegan más. No es que no hayan iglesias pentecostales en zonas de clase media alta, pero pegan más las iglesias en esta zona precisamente porque la gente es más manipulable, hay menos educación, la gente es menos analítica, es más emotiva, etc. En cambio, usted va a notar que las iglesias bautistas apuntan más hacia la clase media o hacia la clase alta. Hay más profesionales, hay más ingenieros, más arquitectos, más educadores, más gente preparada, más médicos, etcétera. Los pastores predican mejor sus sermones, una introducción, los 3 puntos, la conclusión, hay más organización. En la iglesia, el pastor no maneja las finanzas, sino que él recibe un sueldo, pero las finanzas las maneja un grupo que da un informe a la iglesia, que reporta los ingresos. Entonces, usted va a ver que en la iglesia bautista hay como que más organización y casi siempre agrupan a las personas con un poquito más de análisis, más crítico, menos manipulables, etc. No es una regla, pero si hacen un análisis estadístico se van a dar cuenta que las iglesias bautistas están más pegadas, vamos a llamarlas así, en esas zonas de clase media y las iglesias pentecostales en zonas más rurales. Si alguien me pregunta, pastor, ¿y qué pasó con los presbiterianos? ¿Y qué pasó con los metodistas? ¿Y qué pasó con los luteranos? También son grupos bastante conservadores, muy parecidos a los bautistas. No hay mayores diferencias que mencionar en esta ocasión, a menos que se haga un estudio más profundo. Pero básicamente diríamos que están esos grupos conservadores y estos grupos más carismáticos, más emotivos, etcétera, etcétera. Quiero terminar esta respuesta de las denominaciones diciendo lo siguiente. Jesucristo escogió a 12 hombres. 12 hombres. No fue que se los impusieron. Él los llamó por nombre y apellido. A Pedro, a Juan, a Tomás, a Andrés, a Jacobo, etcétera, etcétera. Y también llamó a un señor llamado Judas. ¿Y quién fue Judas? Un hombre que estuvo 3 años con Jesucristo, para arriba y para abajo, un hombre que predicaba, un hombre que hacía milagros, un hombre que ministró al Señor, un hombre que manejaba las pocas y escasas finanzas que tenían los discípulos en su ministerio, lo manejaba él, un hombre de extrema confianza de Jesús. Anduvo con Jesús para arriba y para abajo. Y Jesús fue traicionado nada más y nada menos que por Judas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Fue que Jesús cayó por inocente y no se dio cuenta que Judas iba a hacer eso? No, porque Jesús todo lo sabe. Cuando él llamó a Judas, él sabía que Judas era un traidor. ¿Y por qué lo llamó? Porque el Señor, entre otras cosas, nos quiere mostrar que en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, no vamos a saber el talante, la integridad que tienen todos los que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Martín Portillo, este servidor al que ustedes llaman pastor, al que ustedes dedican este tiempo de estudio de la Biblia confiando en que lo que yo les estoy enseñando es la palabra de Dios, Martín Portillo aparenta ser un hombre de Dios con sus defectos, con sus virtudes, pero aparenta ser un hombre correcto, un hombre de familia, un hombre, y yo espero
que yo jamás me aparte de los caminos del Señor, ni mucho menos, ni yo los vaya a decepcionar a ustedes ni a mi familia. Pero sí les pido algo. Nunca, jamás vayan a valorar el evangelio. Nunca jamás vayan a valorar su relación con Dios. Nunca jamás vayan a considerar el evangelio como falso o verdadero si Martín Portillo mañana los decepciona. Porque si Judas fue un traidor elegido por Cristo, ¿cómo puedo saber yo si todos los que estamos aquí, o el pastor de mi iglesia, o el pastor de todas las iglesias, es un hombre de Dios o no? Por eso la Biblia dice en Hebreos, capítulo 12, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, corramos la carrera que tenemos por delante. Si usted está en una iglesia pentecostal porque le gusta aplaudir y hablar en lengua, vaya a esa iglesia mientras se predique la palabra de Cristo. Si usted quiere ir a una iglesia bautista porque es más conservador, no le gustan los aplausos ni los gritos, sino que quiere escuchar puros signos y una predicación expositiva, vaya a esa iglesia bautista y gócese allí. Siempre y cuando las doctrinas fundamentales de la Biblia sean expuestas y predicadas. Pero eso sí, nunca se excuse de sus errores porque el pastor tal o porque el hermano tal o porque la iglesia tal falló. Porque si Judas falló, ¿quiénes somos nosotros para pensar que alguien no puede fallar? Por eso pongamos siempre nuestra mirada en Jesucristo. Bien, hermanos, son las 7 de la noche y nos conectamos a las 5, así que no puedo ni tengo tiempo para responder una pregunta más. Quedaron algunas preguntas en el tintero. Espero haber sido lo más cercano a lo que ustedes esperaban en la respuesta. Sigo endeudado con Carlos Conde con la pregunta de los gigantes. Sigo endeudado con Teresa y la batalla de ahí. Sigo, a ver cuáles me quedaron. Sigo endeudado con los 24 ancianos que están en el libro de Apocalipsis, que me lo preguntó Giancarlo. Sigo endeudado con Mariela, que quiere saber lo de la parábola del sembrador. Sigo endeudado con Giancarlo, que me preguntó sobre el arrebatamiento. Y creo que con eso, las preguntas que estaban pendientes, seguimos endeudados con ustedes. Pero para hoy solamente nos alcanzó hasta aquí. Quisiera dar unos últimos segundos, minutos para cualquier comentario, cualquier pregunta. Adelante, Mariela. Después, Xiomara. Si alguien más quiere hablar, tiene que mostrarme su dedito, porque no lo sé. A ver, Mariela. Y después, Xiomara. Bueno, pastor, como yo he estado en la iglesia pentecostal y en la bautista, yo me he dado cuenta que hay personas que hablan con emocionalismo en lengua. Sí me he dado cuenta de eso, que no, uno lo percibe en el espíritu. No es el Espíritu Santo, sino es por emoción. Pero también he sentido que están hablando, cuando están orando, siento que es de parte del Señor. Hay una persona que está en la iglesia donde yo asisto, que ella creo que tiene problemas mentales y se pone a batirse así y empieza a hablar cosas y la gente le saca el cuerpo y también me da lástima, pero porque de verdad que como dice usted, ninguno está libre de pecado, ¿no? Entonces yo una vez vi una prédica donde decía que si quieres ayudar a alguien, no le veas su necedad, sino su necesidad. Si ella está hablando una cuestión, tú te le acercas a ella y le dices, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Porque de repente quieres llamar la atención. Es lo que quería aportar, Pastor. Es posible. Eso lo podríamos ahondar cuando hablemos de cada tipo de iglesia y de cómo reaccionar ante eso. A ver, gracias, Mariela. Adelante, Xiomara. Sí, Xiomara, te escuchamos. Pastor, no, la pregunta mía es más o menos con respecto a lo de las denominaciones, que Ajá. no se mencionó los adventistas del séptimo día y los misioneros de Dios. Que bueno, para la próxima, si puede abordar un poquitico más entre eso. No, rápidamente te digo que de los misioneros de Dios no tengo conocimiento. De los adventistas te puedo decir lo siguiente. Es por el sábado. No, sí. Si tú me hubieras hablado de los adventistas hace 30, 40 años, yo hubiese sido un poquito más radical en mi respuesta. Ahora soy un poquito más abierto.
Y no soy yo el juez, ni yo soy el termómetro de quién tiene la verdad o no. Pero como ya lo hemos dicho, la verdad está en la palabra de Dios. Lo único que te puedo decir es lo siguiente. Los adventistas han flexibilizado algunas cosas. Yo tengo grandes amigos adventistas y aunque no ha habido una división interna abierta entre ellos, el problema es que cualquier persona que piense, en este caso, que el sábado hay que guardarlo y que aunque se crea en Cristo, si no guardas el sábado no te salva, está diciendo que la salvación depende de guardar el sábado o no. ¿Ok? Cualquier persona que diga, sí, yo creo en Cristo y tú también, pero tú no guardas el sábado y yo sí, entonces yo sí voy al cielo y tú no, tú eres un falso profeta, tú eres un inconverso, tú no has creído porque tú no guardas el sábado. Entonces, él está creyendo que lo que hizo Cristo más el sábado es lo que le da la salvación. Y ya lo dijimos, que lo que le da la salvación al hombre es confiar que sus pecados han sido lavados en la sangre de Jesucristo y que confiesa a Jesús como su Señor y Salvador. No dependa de guardar el sábado o de no comer cochino. Parece que algunos adventistas han cedido en ese punto y hoy en día no venden o no enseñan el guardar el sábado como un elemento para ser salvo. Porque he hablado con ellos y muchos de ellos aceptan que bueno, que hay que obedecer a Dios y tal, porque es un mandamiento que no ha prescrito y tal. Ajá, pero yo les pregunto, pero ya van, yo no guardo el sábado, yo tengo 40 años de cristiano y no he guardado el sábado ni lo voy a guardar y me voy a seguir congregando los domingos. ¿Yo me salvo, sí o no? Y muchos de ellos me dicen, sí, la salvación no depende de guardar el sábado. Ah, bueno, entonces, en ese sentido estamos de acuerdo. Yo admiro de los adventistas muchas cosas. Como yo soy bastante conservador, me encanta la manera en la que ellos visten. Ellos van al servicio, si es posible, de saco o por lo menos de camisa, manga larga, con su corbata, bien vestido, como si fueran por una entrevista de trabajo. Yo no sé por qué algunos cristianos se visten para ir a una entrevista de trabajo de punta en blanco, pero para ir a la iglesia se visten como si fueran para la playa. ¿Ok? ¿Verdad? Con un blue jean roto, con unas gomas rotas, con eso no iría nadie a una entrevista de trabajo. Los adventistas son muy comedidos en su forma de vestir. Y las mujeres ni hablar. Las mujeres no llegan al extremo de algunas iglesias pentecostales que no se afeitan, que no se maquillan. No, ellas se echan su colorcito, ellas se ponen su lacito, pero muy, muy decorosamente, sin escotes, sin ropa insinuante, ni mucho menos. Y la adoración ni se diga. Los adventistas cantan siempre música sacra, música muy ordenada, y hay gente joven, porque la gente asocia los himnos con los viejos, no. Los adventistas jóvenes cantan himnos también. ¿Por qué? Porque hay música que para mí es del altar y hay música que no es del altar, ¿no? Entonces los adventistas son muy serios en su adoración y algo que reconozco que en eso nos llevan una morena a la mayoría de los evangélicos, son muy buenos mayordomos de su cuerpo, ¿ok? Son muy buenos mayordomos de su cuerpo, la comida que comen, etc. Eso no se les puede quitar. Esto me lleva a decirte que aunque yo considero que los adventistas no son evangélicos, creo que mientras que no le agreguen al sacrificio de Cristo otra cosa, no hay problema. Sobre todo porque ellos creen en la Trinidad, ellos creen en el cielo, ellos creen en el infierno, ellos creen en la Biblia como la única fuente de doctrina, aunque hace 40 años, por eso te dije eso al principio, ellos dependían mucho de lo que decía Elena White, que es su profetisa y fue su sacerdotisa. Hoy en día veo que hablan menos de eso. Entonces, ya quedaría de conversar más sobre eso.